Imagina un país donde puedes esquiar por la mañana en montañas salvajes y bañarte por la tarde en aguas turquesas dignas de las postales más bellas. Ver a mujeres en bikinis y tangas disfrutando del sol y el mar mientras tú exploras estos paisajes increíbles. Bienvenido a Montenegro, el secreto mejor guardado de Europa. Un concentrado de belleza pura entre mar y cumbres vertiginosas. Montenegro, un pequeño país situado en el sureste de Europa en la península balcánica, es reconocido por su espectacular belleza natural y su historia rica y compleja. Comparte fronteras con Serbia al noreste, Kosovo al este, Albania al sureste, así como con Bosnia y Herzegovina y Croacia al noroeste. Esta posición geográfica le confiere un papel estratégico en el corazón de los Balcanes, entre influencias continentales y mediterráneas. La moneda utilizada en Montenegro es el euro, aunque el país no forme parte oficialmente de la zona euro, lo que facilita igualmente los intercambios económicos y el turismo. Su población es de aproximadamente 620.000 habitantes, según estimaciones recientes, y está compuesta por varios grupos étnicos que coexisten desde hace generaciones, contribuyendo a una notable diversidad cultural. La cultura montenegrina refleja una mezcla de influencias mediterráneas y balcánicas, visibles en la arquitectura, las tradiciones y la gastronomía. La música folclórica ocupa un lugar importante, con sonidos que reflejan la historia y las raíces del país. Los habitantes son frecuentemente descritos como acogedores, apegados a sus tradiciones y a una cocina generosa. La gastronomía local se basa en productos simples y auténticos, con especialidades como el cevapi, las tartas de carne o los pescados a la parrilla a lo largo de la costa adriática. Esta combinación de sabores ilustra perfectamente las influencias cruzadas entre mar y montaña. El país también posee un patrimonio arquitectónico notable. Ciudades como Kotor, con sus murallas medievales declaradas patrimonio, o Budva, conocida por su casco antiguo y su animada vida, dan testimonio de un pasado marcado por diferentes civilizaciones. Estos lugares sumergen a los visitantes en una atmósfera histórica única, entre herencia veneciana y tradiciones locales. Si te gusta descubrir lugares únicos como este, piensa en suscribirte ahora mismo para no perderte nada. Y en verano, Montenegro se transforma por completo. Las playas de Budva y de la bahía de Kotor atraen a miles de turistas. Aquí, el país se convierte en un verdadero paraíso para los amantes del sol, con mujeres locales consideradas entre las más bellas del mundo, por su parentesco étnico con las serbias, piel bronceada, ojos claros, rasgos armoniosos y cuerpos bien proporcionados. Estas mujeres disfrutan del verano usando minifaldas, mini shorts, bikinis y tangas, muy a la moda, y les gusta resaltar su belleza natural. Esta atmósfera atrae también servicios premium, hoteles, clubes y actividades de alto nivel, perfectos para quienes buscan un estilo de vida mediterráneo accesible en comparación con Europa occidental. Imagina ver a mujeres en bikinis y tangas disfrutando del sol y el mar mientras tú exploras estos paisajes increíbles. En cuanto a la historia, Montenegro ha pasado por una evolución marcada por su deseo de preservar su identidad. Tras la disolución de Yugoslavia en los años 90, el país permaneció unido a Serbia dentro de un nuevo conjunto político llamado Serbia y Montenegro en 2003. Esta unión preveía la posibilidad de un referéndum de independencia. Finalmente, en 2006, los ciudadanos montenegrinos votaron a favor de la independencia, con aproximadamente 55% de los votos,
marcando el fin de la unión con Serbia y el comienzo de una nueva fase como Estado soberano. Desde entonces, el país sigue su propia trayectoria política y económica, acercándose progresivamente a las instituciones europeas. Uno de los principales atractivos de Montenegro sigue siendo su litoral a lo largo del mar Adriático. Con cerca de 295 kilómetros de costa, el país ofrece una gran diversidad de paisajes, desde playas de arena o guijarros hasta calas más salvajes, bordeadas por aguas claras y un clima mediterráneo agradable. Entre los destinos más conocidos, Budva atrae a muchos visitantes gracias a sus playas, su centro histórico y su dinamismo turístico. La ciudad combina patrimonio, vida nocturna y acceso al mar, lo que la convierte en un lugar imprescindible para muchos viajeros. Otro sitio emblemático es la bahía de Kotor, a menudo comparada con un fiordo por su espectacular aspecto, aunque en realidad se trata de una ría, es decir, un antiguo valle fluvial inundado por el mar. Rodeada de imponentes montañas, esta bahía ofrece un marco excepcional que combina naturaleza y patrimonio histórico. Montenegro se distingue así por su equilibrio entre mar y montaña, tradición y modernidad. A pesar de su pequeño tamaño, ofrece una gran riqueza cultural y natural que atrae cada año a más visitantes que desean descubrir un destino aún relativamente preservado. Para quienes quieren ir más allá, Montenegro también resulta interesante en términos inmobiliarios. Muchos extranjeros invierten aquí para comprar o alquilar un apartamento en la costa o en las ciudades históricas. Los precios por metro cuadrado siguen siendo accesibles en comparación con Europa Occidental, y el país atrae a inversores que buscan un destino mediterráneo todavía preservado. En cuanto a seguridad, las zonas turísticas son generalmente seguras, y las infraestructuras sanitarias son correctas, con hospitales modernos en las principales ciudades y seguros internacionales fácilmente disponibles. Si esta aventura te inspira, deja un comentario y dime qué lugar te gustaría visitar primero. Después de la Segunda Guerra Mundial, Montenegro se convirtió en una de las repúblicas constituyentes de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Durante décadas, vivió bajo el régimen comunista de Tito, compartiendo instituciones y economía con Serbia, Croacia, Eslovenia y las demás repúblicas de la ex-Yugoslavia. Este periodo dejó una profunda huella en su identidad política y social, así como en su infraestructura y urbanismo. En los años 90, la disolución de Yugoslavia sumió a la región en una etapa de conflictos y tensiones étnicas. Montenegro, junto con Serbia, formó la República Federal de Yugoslavia, un acuerdo que buscaba mantener continuidad política pese a la fragmentación de sus vecinos. Sin embargo, las diferencias económicas y culturales entre las dos repúblicas generaron un deseo creciente de independencia. En 2003, la República Federal fue renombrada Serbia y Montenegro, con la promesa de un referéndum de autodeterminación para Montenegro. 3 años después, en 2006, los ciudadanos montenegrinos votaron a favor de la independencia con aproximadamente 55% de los votos. Esta decisión marcó el fin de más de 8 décadas de unión con Serbia y el inicio de una nueva etapa política. Desde entonces, Montenegro ha impulsado una política de modernización y apertura,
fortaleciendo sus instituciones y estabilizando su economía. Hoy, Montenegro es candidato oficial a la Unión Europea. Las negociaciones avanzan gradualmente, con reformas en justicia, fiscalidad y normas económicas para cumplir con los criterios europeos. Desde entonces, Montenegro ha impulsado una política de modernización y apertura, fortaleciendo sus instituciones y estabilizando su economía. Hoy, Montenegro es candidato oficial a la Unión Europea. Las negociaciones avanzan gradualmente, con reformas en justicia, fiscalidad y normas económicas para cumplir con los criterios europeos. Para los expatriados, esto representa una oportunidad interesante. El país utiliza el euro como moneda, los impuestos sobre ingresos personales son relativamente moderados, y los impuestos sobre sociedades pueden variar entre 9 y 15% según el tipo de actividad. El mercado inmobiliario sigue siendo accesible en comparación con Europa Occidental, con apartamentos en el centro de las ciudades o villas en la costa muy atractivas para inversores extranjeros. Montenegro atrae cada vez a más expatriados que buscan un equilibrio entre calidad de vida, clima mediterráneo, acceso fácil a playas y montañas, y un marco fiscal favorable. Ya sea para crear una empresa, invertir en bienes raíces o simplemente vivir en un entorno natural excepcional, el país ofrece un ambiente seguro y dinámico. Esta historia reciente, combinada con un rico patrimonio cultural y un futuro europeo prometedor, hace de Montenegro un destino único para quienes quieren combinar descubrimiento, aventura y oportunidades económicas. Continuaremos explorando los Balcanes con otros descubrimientos y experiencias por venir. Si este tipo de contenido te interesa, piensa en apoyar el canal dejando un comentario y suscribiéndote para no perderte los próximos videos.